Hola, Dios te bendiga, tu amigo y hermano Gabo Pérez. Ahora quiero hablarte acerca de el Wi-Fi relacionado con la palabra de Dios. Bueno, hay otros temas por ahí donde tú me puedes seguir, donde tú me puedes buscar por medio de YouTube. Todo esto es para la gloria de Dios, todo esto es para la edificación, para el desarrollo espiritual del creyente, la edificación de la iglesia. Dice la palabra en 1 Corintios 14:40, dice Pablo, hágase todo decentemente y con orden. Aleluya, vamos a dar textos bíblicos, todo lo que tú requieras. No podemos hablar si no hay respaldo bíblico, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca del Wi-Fi. Aleluya, ¿qué significa el Wi-Fi? Por sus siglas en inglés, es la forma de transmitir datos en forma inalámbrica por medio de algún celular, por medio de alguna computadora, por medio de algún dispositivo. Es una fidelidad inalámbrica. Tal vez tú te has encontrado en algún lugar donde tú no puedes tener buena recepción por falta de señal, pero Dios te ofrece, tu amigo, iglesia, hermano, Dios te ofrece la mejor conexión, la mejor conexión inalámbrica que puedes tener. Y eso está en la palabra de Dios. Ya Dios te lo dio. Es necesario que tú te lo poseas y que tú lo tengas en tu vida espiritual. Necesitas poseerte de las promesas que Dios nos dio a través de su palabra. Necesitamos buscar, necesitamos leer su palabra. Aleluya. Entonces jamás vas a perder esa recepción, jamás vas a perder esa señal que es por medio del Espíritu donde quiera que tú estés. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Él está donde quiera que tú estés, jamás vas a perder esa señal. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos podemos conectar con el Señor a través de la oración, a través de su palabra, a través de los cantos, leer los salmos, cantar himnos. De muchas maneras tú te puedes conectar con Dios. Pero Dios te ofrece algo más y Dios te quiere llevar a más, que tú poseas estas promesas que están dentro de la palabra de Dios. Dios ya te las dio para que tú puedas tener ese crecimiento, ese desarrollo espiritual, que tú seas un creyente vencedor, que tú seas un guerrero de Jesucristo. Y esta tremenda conexión que Dios ya te dio para que tú la poseas es la oración en el Espíritu. Esa es la mejor conexión, más que una red inalámbrica, más que el Wi-Fi. Es una tremenda conexión donde tú te vas a comunicar con Dios por medio del Espíritu. ¿Y cómo van a ser esas respuestas por parte de Dios? Tal vez cuando tú oras en el entendimiento, muchas veces la Biblia dice que hay veces que oramos para nuestros deleites carnales. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. Pero cuando nosotros oramos en el Espíritu, porque está en la Biblia, orar en el Espíritu, son dos tipos de oración. Orar en el entendimiento y orar en el Espíritu, son dos tipos de oración. Pero Dios quiere que nos movamos en fe y que empecemos a dar ese paso de fe y podamos experimentar estas cosas nuevas que están en la palabra. Dios ya te dio estas promesas en la palabra para que tú las poseas y tú puedas tener ese crecimiento espiritual en salud para la edificación de la iglesia. Es orar en el Espíritu y jamás vas a perder esa señal, ¿sí? Vas a tener esa recepción donde quiera que tú estés. Aleluya. Entonces tenemos que dar ese paso de fe. Tienes que dar ese paso de fe para que tú seas bautizado en el Espíritu Santo y puedas conectarte de una manera sobrenatural, en fidelidad con nuestro Dios. Aleluya. Entonces, la ironía de algunos, vemos que completamente, muchas veces en los centros de cómputos, hay grupos de personas conectados a las redes sociales, por medio de algún celular, por medio de alguna computadora, con celulares en mano, y esto suena en todo el mundo, esto suena normal. Nadie dice nada. ¿Sí? Muchos lo ocupan para bien, para trabajos escolares, para trabajo en sus propios trabajos, no sé. Muchos los ocupan para bien y muchos lo ocupan para mal. Ahí tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. No sé de qué lado tú te encuentres, ¿sí? Están en un centro de cómputo y todo suena algo
normal, conectándose a las redes sociales, pero sin embargo, mucha gente critica, mucha gente murmura cuando vemos a ciertos grupos de personas reunidas en una congregación. ¿Y por qué están reunidas en una congregación? Es porque se están conectando con el Señor. Se están conectando con el Creador de todas las cosas. Están adorando a su Señor, al gran yo soy, al Rey de reyes y Señor de señores. Y mucha gente juzga, critica, señale. ¿Y qué estarán haciendo? ¿Y qué hacen? Y empiezan a murmurar, y empiezan a criticar. Pero no murmuran ni critican a gente que están dentro de un centro de cómputo, haciendo uso de las redes sociales, tal vez para bien y tal vez para mal. Y muchas veces es para mal, la mayoría de gente las usa para mal. Pero mucha gente sí la usa para bien, para trabajos escolares, en sus propios trabajos, aleluya. Pero ese grupo de personas que están reunidas en congregaciones están conectados con el Señor. Pero el Señor te quiere llevar a más. Él quiere que tú te conectes por medio del Espíritu Santo para que tú recibas respuestas inmediatas, para que tú recibas respuestas portentosas, para que tú recibas respuestas sobrenaturales. Pero todo esto es por medio del Espíritu Santo, para que tú adores al Señor en el Espíritu Santo, que es hablar, que es adorar en otras lenguas. Aleluya. Entonces, el Señor es omnisciente, el Señor es omnipresente, el Señor es omnipotente y Él está en cualquier lugar donde tú te encuentres y no vas a perder esa señal divina que Dios te ofrece por medio de su palabra. Él es mucho más potente que cualquier sistema de Wi-Fi o red inalámbrica. Si el hombre recreó una red y se conecta, más aún Dios es eterno y tiene el poder y tiene la capacidad de conectarse con su pueblo amado, con su pueblo que obedece, con su pueblo que abre su corazón a las palabras bíblicas, a las doctrinas bíblicas, aleluya, para el desarrollo, para la edificación de la iglesia en salud. Pero también se conecta con todo aquel que le adora en espíritu y en verdad. ¿Qué dice la Biblia en Juan 4:23? Dice más, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Sí? Él busca verdaderos. Dice la Biblia que Él busca verdaderos adoradores. Cuando tú metes cosas del mundo a la iglesia, estás pervirtiendo el culto divino. El culto siempre debe ser divino, pero cuando tú metes cosas del mundo a la iglesia, ya no es divino. Ya no es divino. ¿Por qué? Porque tus palabras y tus hechos, tus obras, están pervirtiendo el culto de adoración hacia el Señor. El Señor es el Padre de la verdad. El Señor es el Padre de todo lo que nos pueda edificar en nuestras vidas, pero el adversario es el padre de mentira y te está engañando y mete cosas por medio de el diablo te insinúa a que tú metas cosas, que tú metas tradiciones, que tú metas paganismo dentro de la iglesia. Entonces estás contaminando, estás profanando el santo evangelio del Señor. Aleluya. Entonces eso es una contaminación de carne, es una contaminación de espíritu. Entonces necesitas tú conectarte con esa red no inalámbrica que el mundo usa, es una red divina, ¿sí? Con el Señor. Es una conexión divina de forma vertical, tu espíritu y el espíritu de Dios. Es una forma personal, es una forma vertical, aleluya, tu espíritu perfecto con el espíritu de Cristo. Amén. Entonces es una forma que Dios nos ha puesto en su palabra para que nosotros podamos poseerla al ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces
Dios quiere conectarse con aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, aquellos que son obedientes. Así que tenemos la mejor red de Wi-Fi, mucho más poderoso que cualquier Wi-Fi que haya, que exista aquí en la tierra. Es la conexión por medio del Espíritu con nuestro Dios. Tenemos el libre acceso al trono de la gracia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El mejor Wi-Fi, es la mejor conexión por medio del Espíritu que existe de una manera oportuna. Aleluya. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Entonces dice: acerquémonos pues confiadamente. Tienes el libre acceso al trono de la gracia. Aleluya. Entonces tenemos que despojarnos de las cosas que nos perjudican en nuestra vida espiritual. Aleluya. Cuando tú todavía estás dentro de estos placeres del mundo, no tienes ese libre acceso hacia confiadamente hacia el trono de la gracia, porque hay algo que te está impidiendo, que son las cosas de este mundo. Y estás profanando el culto divino, estás profanando la casa de oración, la casa de adoración. Entonces estás pervirtiendo, estás profanando el santo evangelio del Señor. Entonces tenemos esa mejor conexión, que es por medio del Espíritu Santo. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Con libertad, sin impedimento. ¿Sí? Cuando tú metes cosas del mundo, ya el diablo se está impidiendo para que tú te acerques confiadamente al trono de la gracia. Sin impedimento. Es la mejor manera, es el mejor Wi-Fi que tenemos, ¿sí? Que es la oración en el Espíritu para conectarnos con el Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, tenemos que conectarnos por medio del Espíritu, por medio de la oración en el Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? El primer texto bíblico, Efesios 6:18. Este texto está dentro de la armadura de Dios. En Efesios 6, del 10 al 18. Es la armadura de Dios. Pero mucho creyente, mucha iglesia, no toma en cuenta la séptima arma del soldado. ¿Sí? Mencionamos que el casco, mencionamos la coraza, mencionamos el escudo, mencionamos la espada, mencionamos el cinto, mencionamos el calzado, pero no mencionamos la séptima arma del soldado. Y está dentro de la armadura de Dios, que es orar en el Espíritu. Y esa es la conexión que Dios ya te ofreció en su palabra. Pero ¿qué necesitas? Poseer estas promesas a tu vida espiritual. Cuando tú la poseas, entonces tú vas a tener una mejor conexión, ¿sí? Por medio del Espíritu, ¿sí? Con nuestro Dios, aleluya, con tu Señor. Dice la palabra, Efesios 6:18, dice orando. Se trata de oración, orando en todo tiempo, donde quiera que tú estés, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si tú checas en tu Biblia, amado hermano, Espíritu se está escribiendo con E mayúscula. Y cuando se escribe con E mayúscula, se está tratando de una manera literal del Espíritu Santo. Cuando habla Espíritu con E minúscula, se trata de vuestro espíritu interior. ¿Sí? Entonces dice, orando en todo tiempo, en cualquier momento tú puedes orar. Es una manera práctica. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Todos aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo necesitan. Yo no lo creía, amado hermano, pero Dios me ha revelado su palabra. ¿Sí? Yo no lo creía, pero dice orando en todo tiempo. ¿Sí? Yo puedo orar en el Espíritu, yo puedo orar en otras lenguas, en cualquier momento. Yo puedo orar en lenguas en este momento. Y puedo parar y puedo seguir. Es una manera práctica. Dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración
y súplica en el Espíritu. Está tratando de oración en el Espíritu. No de una manera en lengua materna, no de una manera en esta oración que es en el entendimiento que todos entendemos, es en el Espíritu. Y esa es la mejor conexión, esa es la mejor red inalámbrica que tú puedes tener con el Señor. Y vas a recibir respuestas inmediatas, vas a recibir respuestas portentosas de una manera sobrenatural. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el problema que te aqueja? ¿Cuál es el problema que no te deja que tú sigas? Al contrario, retrocedes, pero necesitas orar en el Espíritu. Cuando tú te conectas con Dios en el Espíritu, sus respuestas van a ser de una manera eficaz, de una manera portentosa, de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, porque estás orando en el Espíritu. Nadie entiende, solo Dios conoce la intención del Espíritu. Esto nos habla en Romanos 8:26, que más adelantito vamos a verlo con detalle. Algunos creyentes todavía no saben ni conocen si hay Espíritu Santo. Muchos creyentes, muchas iglesias han sido enseñadas que al momento de que tú recibes a Jesucristo, cuando tú conoces y reconoces ese sacrificio en la cruz del Calvario, muchas iglesias te han enseñado de esta manera que inmediatamente tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. No es así. Somos seres trino, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Y cada quien tiene su función. El Espíritu Santo tiene su función. El Hijo tiene su función y el Padre tiene su función. El Espíritu Santo, su función es traerte a los pies de Jesucristo para que tú con tus propios labios confieses a Jesucristo para salvación y vida eterna. Con los labios se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia, dice la palabra. Pero no automáticamente no tenemos el Espíritu Santo al momento de que tú recibes a Jesucristo. Necesitamos leer la palabra de Dios. Y cuando tú conoces de esta obra maravillosa, de esta obra divina, ¿sí? ¿Qué recibirás? Recibirás poder y tendrás mayor conexión con Dios. Es una manera inalámbrica, es una manera de Wi-Fi con mucha fidelidad, es una conexión llena de fidelidad. Aleluya. Entonces tú vas a recibir respuestas maravillosas, tú vas a recibir respuestas portentosas de una manera sobrenatural, que es por medio del Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú necesitas poseerte de estas promesas que están en su palabra. Necesitas leer más la palabra de Dios. ¿Sí? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No es en el español, es en el Espíritu. Está en la palabra y es Efesios 6:18. ¿Por qué esquivas la palabra? Necesitas llenarte, necesitas empaparte de la palabra de Dios. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué dice? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esta es la obra divina del Espíritu Santo, es su poder. Ese es el arma secreta de cualquier creyente que necesita poseer de la palabra de Dios. Es un arma secreta que todos los creyentes necesitan acceder. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre de ti, el Espíritu Santo, y me seréis testigo en todo lugar hasta lo último de la tierra. Ese es el arma secreta. Esa es la mejor conexión que tú puedes tener. Esa es la mejor conexión y no vas a perder la señal. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es una manera práctica. Tienes que moverte en fe, tienes que pedirle al Señor que te invista del poder de lo alto.
Aleluya. Y tú vas a tener esa mejor conexión en fidelidad cuando tú eres obediente y abres el corazón a Dios. Necesitamos experimentar estas señales, necesitamos experimentar estos temas doctrinales, estos temas bíblicos a nuestras vidas. Y vas a ver que vamos a crecer y vamos a tener un buen desarrollo espiritual. Ya no vas a ser del montón, sino ya vas a ser un guerrero de Jesucristo. Efesios 1:19. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? El poder de Dios para con nosotros, lo que creemos según la operación de su poder, de su fuerza. Ese poder de Dios va a ser manifestado a sus hijos, a nosotros como creyentes. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder, que es el Espíritu Santo manifestados en los creyentes, manifestados en sus hijos, para con nosotros, los que creemos? Si tú no crees, no va a pasar absolutamente nada. Sigue sentado ahí donde tú estás y sigue siendo del montón. Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere guerreros, Dios quiere verdaderos soldados. Aleluya. Entonces, nosotros lo que creemos según la operación de su poder y de su fuerza. Tenemos que ceñirnos de esa armadura de Efesios 6:10 al 18. La iglesia tradicional menciona 6 armas en el soldado, pero hay una 7ª arma que es la conexión que tú vas a tener. Es esa mejor conexión más que una red inalámbrica, que es por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Su respuesta de Dios hacia ti, hacia tus problemas, hacia tu debilidad, es de una manera sobrenatural. Es de una manera portentosa, poderosa, maravillosa, por medio del Espíritu Santo. Así que no digas que ya tienes el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, su manifestación es hablar en otras lenguas. Vas a adorar a Dios en otras lenguas. Eso es bíblico y está en la Biblia. Aleluya. Entonces, si hay alguna duda en tu corazón, si hay algo que te turba en tu corazón, no esperes más, amado hermano. Busca la mejor conexión. Busca la mejor conexión por parte de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar, necesitamos pedirle a Dios revelación, sabiduría, entendimiento, discernimiento de la palabra. Nuestra mejor conexión de Wi-Fi con Dios es la oración en el Espíritu. Es la oración en el Espíritu. Ora en tu entendimiento, sí, hermano. Debemos de orar en nuestra lengua materna. Debemos de orar porque es una manera en español donde todos entendemos la oración. Y pedirle a Dios que nos revele su palabra. Sí, que nos revele su palabra. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento de la palabra. Pero la mejor conexión es orar en el Espíritu, y es la mejor conexión para que tú te conectes con Dios. Aleluya. Entonces esa es la mejor conexión que vamos a obtener. Es más, Dios ya nos las dio por medio de su palabra. Dios ya nos las dio por medio de su palabra. Necesitamos leer un poco más de la palabra de Dios. 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla, óyelo bien, el que habla en lenguas no habla al pastor, no le habla al ministro, no le habla al líder, ¿sí? No le habla a cualquier hombre, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ese rato mencioné, amada iglesia, ¿sí?, que el Espíritu, cuando se habla del Espíritu Santo en una forma literal, está hablando, se empieza con la E mayúscula. Espíritu, se trata del Espíritu Santo. Y checa aquí en tu Biblia 1 Corintios 14:2.
Aleluya. Entonces dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Y esa es la mejor conexión en forma vertical, aleluya, de forma vertical entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Y cuando tú oras en esta dirección, tu alma se va perfeccionando día a día hasta que llegue a la plenitud de tu espíritu. Tu espíritu es perfecto, tu alma está aquí abajo. Aleluya. Entonces, cuando tú oras más en el espíritu, en otras lenguas, tu alma se va perfeccionando, va caminando como la manecilla del reloj hasta que tu alma llegue a plenitud, así como me ves. Hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y nos vamos a parecer más y más al modelo divino que es Cristo. Esa es la mejor conexión. Cuando tú oras en el Espíritu, lo que hace Dios es apodar tu mente carnal. Aleluya. Entonces, cuando tú siembras una plantita, tú necesitas regarla día a día para que esa plantita crezca derechita. En esperanza tú vas a recibir un fruto de esa planta, de ese arbolito que tú sembraste. Tú la estás regando. Regada en forma de echarle agüita día a día. La Biblia dice como la luz de la aurora, ¿sí? Es el caminar del cristiano como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Tu caminar cristiano es diario. Tu alma es imperfecta. Necesita purificar tu alma, necesitas santificar tu alma día a día para que llegues a perfección. Para que llegues a un nivel de perfección, a una madurez espiritual. Hebreos 6.1 dice, vamos adelante a la perfección. Aleluya. Entonces, tenemos que poseernos de esas promesas que están en la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo para todo creyente. El Espíritu Santo no es para el superespiritual, el Espíritu Santo no es para el líder, para el pastor, para el ministro. El Espíritu Santo es para todo creyente. Para aquel que se encuentra de una manera en debilidad, de una manera con muchísimos problemas. Aleluya. Entonces necesitas la mejor conexión, que es orar en el Espíritu. Y las respuestas van a ser portentosas de una manera sobrenatural a tu debilidad, a tus problemas que no te dejan seguir adelante. En Hechos 19:1 al 6, vamos a ver en ese camino, en ese trayecto donde el apóstol Pablo iba con destino a Asia, pero en el camino se encontró a 12 hermanos, a 12 discípulos, ¿sí? Son los 12 discípulos de Efeso. Ellos eran salvos, como tú y como yo. Eran salvos, tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos conocían la obra redentora de la palabra. Aleluya. Ellos eran hermanos. Pero ellos no conocían si había Espíritu Santo. Ellos habían creído en la obra redentora. Habían creído en el bautismo de Juan. Pero Pablo, cuando se los encontró en el camino, él le hace una pregunta. Es en Hechos 19:1, si lo quieres buscar. Pablo le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y es la misma palabra que yo te pregunto, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando tú creíste? Y de una forma con un signo de interrogación, está en la palabra. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando tú creíste? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera ellos habían escuchado si hay Espíritu Santo. Esa fue la respuesta de estos 12 discípulos de Efeso. Pero Pablo dice en la palabra, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice abajito? Dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces aquí se desenmascara
aquellos que dicen que al recibir a Cristo tenemos automáticamente el bautismo del Espíritu Santo, estás mal. Estás equivocado. Sí, estos 12 discípulos no conocían el Espíritu Santo. Y Pablo lo que hizo de una manera práctica, no esperes muchísimos años en prepararte, dicen por ahí, en tiempo de Pentecostés para recibir y no recibes nada. Pablo de una manera práctica le ministró, ¿sí? Y les puso sus manos sobre ellos, ¿sí? Entonces vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Lo material es imitación a lo espiritual. La Biblia es espiritual, no es material. La Biblia es espiritual. Así que ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Así que no digas que ya lo tienes. La manifestación de que si ya lo obtuviste es hablar en otras lenguas. Así que no esperes más, amada iglesia, déjate ministrar por Dios, busca la mejor conexión. Allá afuera la tecnología les invade, las redes sociales les invade. Yo voy de acuerdo, o sea, todos tenemos acceso a eso. Para poderse conectar los unos a los otros, para poder recibir mensajes, para resolver cuestiones de trabajo, de la escuela. Todos tenemos acceso a las redes sociales. Yo no digo que no. Ningún cristiano está exento a eso. Ningún cristiano. Todos tenemos acceso libre a las redes inalámbricas, ¿sí? Para nuestro trabajo. Para cualquier tipo de trabajo. Pero no para hablar con Dios. ¿Sí? Las redes sociales no es para hablar con Dios. Para que tú puedas hablar con Dios necesitas ser investido del poder de lo alto. De una manera portentosa, sobrenatural, ¿sí? De fidelidad. Aleluya. Necesitamos algo más que buscar al Señor de una manera en español, orar en el español, en nuestra lengua materna. ¿Sí? Necesitamos algo más para que vengan esas respuestas sobrenaturales a nuestras vidas para el crecimiento y desarrollo, ¿sí? Del creyente en salud, para la edificación de la iglesia. Necesitamos algo más, y ese algo más está en la palabra de Dios, las promesas de Dios para sus hijos. Necesitamos poseerlas, ¿sí? Necesitamos poseerlas y que se hagan carnes en nuestra vida para vuestro desarrollo espiritual. Necesitamos ser investidos del poder de lo alto. Necesitamos ser investidos del poder de lo alto, que es el Espíritu Santo, para todo ser creyente. ¿Pero qué necesitamos? Buscar, necesitamos leer, necesitamos orar a Dios para que Dios revele su palabra a nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu. Si tú eres obediente, tú vas a percibir las cosas del Espíritu, a estos temas doctrinales, a estos temas bíblicos. Tú lo vas a percibir. Pero cuando tú te mueves de una forma carnal, no estás percibiendo las cosas del Espíritu. Necesitas poseer las promesas de Dios a tu vida espiritual. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se nos abrirá las puertas. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se les abrirá la puerta. Si tú no buscas, si tú no pides, no vas a pasar del techo de tu iglesia, de tu congregación. No vas a pasar de ahí. Dios nos ofrece algo sobrenatural, Dios nos ofrece sus promesas, están en la palabra de Dios, mas ahora viene y la hora es cuando los verdaderos soldados, los verdaderos guerreros, ¿sí? Adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores Él busca. Pero si tú no pides, si tú no buscas, no vas a hallar. No vas a hallar. Despójate de tus maneras humanas.
Despójate de tus maneras mecánicas. ¿Qué hombre hay aquel que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Dice la Biblia. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? O a los que les pidan. Si tú eres obediente, pídele al Señor, ayuda, dile Señor, ayúdame a entender estas cosas, ayúdame a entender esas palabras. Quiero experimentar cosas nuevas en nuestra vida espiritual. Quiero experimentar esas cosas de lo que tú me hablas, esas promesas, que se hagan real en nuestras vidas. Pídele al Señor eso que tú cantas, pídele al Señor eso que tú enseñas, pídele al Señor eso que tú leas, que se haga real en tu vida espiritual, para que tú seas un guerrero, para que tú seas un buen creyente, un buen cristiano, que puedas edificar otros nidos. Dios quiere que levantemos vuestras alas, así como el águila, y podamos volar más allá de las nubes. Mientras abajo está la tormenta, arriba tú estás glorificando a Dios. Levanta tus alas, extiende tus alas como el águila. Aleluya. Mateo 7 al 11. Aquellos discípulos de Efesos, amada iglesia, esos discípulos de Efesios se dejaron ministrar. Cuando Pablo le ministró y puso las manos sobre de ellos, ellos se dejaron ministrar por Dios, por conducto de Pablo. Y Dios le fue propicio porque fueron obedientes. ¿Qué se requiere? Obediencia. Rendir vuestra voluntad a Dios. Aleluya. Echa mano de la salvación, echa mano de la vida eterna. Eso quiere decir que es obediencia a Dios. Es rendir vuestra voluntad a Dios. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo se va a revelar en nuestras vidas y nos va a guiar a toda verdad. Nos va a guiar a toda verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra divina del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Dios se los da a los obedientes. Dios se los da a los obedientes. ¿Qué dice Hechos 5:32? Dice Hechos 5:32. Dice, y nosotros, aquí dice la Biblia, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser obedientes a Dios para que Dios nos bautice con su Espíritu Santo. Si tú no eres obediente a Dios, amada iglesia, si tú todavía crees que tú ya tienes el Espíritu Santo, aleluya, estás creyendo mal. Porque esos discípulos de Efeso, ellos no sabían que había Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo les impuso las manos, les ministró y recibieron, ¿sí? Y hablaron en otras lenguas y profetizaban. El culto divino se necesita que las operaciones de los dones espirituales se muevan dentro de la iglesia. Aleluya, aleluya. Entonces, es necesario que los ministerios sean ministerios mayores, menores, dones, frutos. Todo eso es para la edificación de la iglesia, para el desarrollo espiritual en salud del creyente. Si no hay el mover de los dones del Espíritu, amada iglesia, es algo hueco, es algo en vano. La verdad, es algo en vano. Dios necesita y es necesario, ¿sí? Es necesario que Dios se manifieste en el culto divino, por medio de las profecías, por medio de las sanidades, por medio de los milagros, por medio de la discreción de espíritu. Se tiene que mover las operaciones del Espíritu en la iglesia local. Así se mueve Dios para que una iglesia sea portentosa, una iglesia se mueva de una manera espiritual, de una manera sobrenatural. Aleluya. Entonces, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice la Biblia, cuánto más vuestro Padre Celestial,
que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Necesitamos pedirles a Dios que nos bautice en el Espíritu Santo, aleluya, y para que se muevan los dones del Espíritu dentro de tu congregación. Entonces, aquellos discípulos, ellos se dejaron ministrar, ellos abrieron el corazón a la administración de Pablo, aleluya, fueron obedientes a Dios, y Dios fue propicio en ellos, y el Espíritu Santo se derramó en ellos, hablaron en otras lenguas y profetizaban. Eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Aleluya. Entonces, hay otro caso. Cuando Pedro estaba en la cárcel, estaba custodiado por los alguaciles, por los policías, como tú le quieras llamar, ¿sí? Pedro estaba en la cárcel. Pero la iglesia estaba haciendo oración, dice la Biblia, que estaban orando sin cesar a Dios por él. Entonces ellos estaban orando, y no estaban orando en el entendimiento, no estaban orando en su lengua materna, no estaban orando en ese idioma que todos entendemos. Ellos estaban orando en el Espíritu, y sucedieron cosas inmediatas, sucedieron cosas sobrenaturales, sucedieron cosas portentosas. Dice, y aquí, estamos en Mateo 7 al 11, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, ¿sí? Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se les cayeron de las manos. Aleluya, las cadenas se le cayeron de las manos. El Señor le envió un ángel a Pedro por la oración que la iglesia estaba haciendo. El Señor le envió un ángel a Pedro para sacarlo de la cárcel. Esto no fue de una manera casual. No fue una casualidad que el ángel se haya manifestado en la cárcel para sacar a Pedro donde él estaba custodiado. La iglesia hacía oración persistente donde muchos estaban orando. La iglesia estaba orando. El contexto de esto nos lleva hacia el texto que vimos al principio de Efesios 6:18. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es lo que dice la palabra. Aleluya, eso es lo que dice la palabra. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ellos estaban orando en el Espíritu. La iglesia estaba orando en el Espíritu. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cosas sobrenaturales, cosas inmediatas, cosas portentosas. El ángel se presentó en la cárcel, aleluya, y para sacar a Pedro. Y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. ¿Sí? Déjame pensar, amada iglesia, que ellos estaban intercediendo por medio del Espíritu. ¿Sí? Por medio del Espíritu. Nadie entendía nada. Solo Dios conoce la intención de lo que tú estás pidiendo. Dios conoce la intención del Espíritu, por eso sucedieron esas cosas. ¿Por qué su reacción de Dios fue de una manera portentosa? ¿Por qué? ¿Por qué la reacción de Dios fue de una manera portentosa? Cuando Pedro tocó la puerta, los reunidos en oración, ahí en esa casa de oración, quedaron perplejos, quedaron atónitos por esta respuesta de parte de Dios. Ellos no lo podían creer, que Pedro estaba tocando la puerta de esa casa, donde ellos estaban reunidos orando en el Espíritu. No debemos ser tan pesimistas. Pedro, a pesar de todo este jolgorio espiritual, él mismo no sabía lo que estaba pasando. Por medio del ángel que lo liberó. Pedro pensaba que él había visto una visión. Él tenía duda todavía.
que estaba viendo una visión, pero era el ángel del Señor que lo envió para sacar a Pedro de la cárcel. ¿Por qué? Por medio de la oración de la iglesia, que ellos oraban persistentemente. No dice que en el Espíritu, pero estoy seguro, amada iglesia, que ellos estaban orando en el Espíritu. Porque nadie entendía las cosas cuando suceden de una manera sobrenatural, de una manera inmediata, es porque nadie conoce la intención del Espíritu. Solo Dios conoce la intención del Espíritu. Y aquí la Biblia nos marca que debemos de orar en el Espíritu, que son misterios que salen de lo más profundo de tu ser, de lo más profundo de tu corazón. Son misterios que tú hablas cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. Esa es la manifestación cuando nosotros sabemos que ya somos bautizados en el Espíritu Santo, después de que nos hayan ministrado bautismo en el Espíritu Santo. Pero los contextos en el original nos lleva a que ellos hacían oración en el Espíritu. La iglesia hacía oración en el Espíritu. ¿Qué esperas tú, amada iglesia? Ábrate o ábrete de capa con el Señor. Abre el corazón hacia el Señor y dile: Señor, revela tu palabra a mi ser. Ellos estaban orando en otras lenguas. Ellos estaban orando en el Espíritu. En el original, o la Biblia antigua versión, la 1909, ¿sí? Vamos a ver a qué nos lleva Efesios. Ya vivimos Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, en toda súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu. ¿Sí? Entonces, en Colosenses 4:2-3 dice: perseverad, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Ellos estaban intercediendo por medio del Espíritu. La mejor conexión que tienes tú es orar en el Espíritu. Y no se pierde la señal, jamás se pierde la señal. Donde quiera que tú te encuentres, siempre va a haber un receptor que está escuchando tu oración en el Espíritu. Es hablar misterios. Nadie entendió esas palabras. Solo Dios conoce la intención del Espíritu. Aleluya. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu, con E mayúscula, si tú lo identificas en tu Biblia, nos ayuda a nuestra debilidad. Nos ayuda a nuestra flaqueza. Dice: pues qué hemos de pedir como conviene. Dice: no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que tú pides en el Espíritu, dice la Biblia, Romanos 8:26. ¿Sí? ¿Por qué hemos de pedir como conviene? Dice: no lo sabemos. Dice: pero el Espíritu, con E mayúscula, se trata del Espíritu Santo, dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más abajito dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Y quién es el que escudriña los corazones? ¿Quién es? No es el ministro, no es el pastor, no es el líder. El que escudriña los corazones es el mismo Dios. La iglesia intercedió por medio del Espíritu para que el ángel sacara a Pedro de la cárcel. Ellos estaban orando en el Espíritu y nadie entendió nada. Nadie entendió nada. Solo Dios conoció la intención de lo que ellos estaban hablando. Por eso sucedieron cosas sobrenaturales. Por eso sucedió que el ángel se presentó en la cárcel y zafó de las cadenas de las manos a Pedro. Y Pedro tocó la puerta y la iglesia se quedó perpleja. La iglesia se quedó atónita porque él mismo era Pedro. Ellos pensaban que era un ángel, pero era el mismo Pedro. Sucedieron cosas inmediatas. Y eso es lo que Dios ya nos ofreció por medio de su palabra.
Esto es lo que Dios ya nos dio, sus promesas, para que nosotros las poseamos. Tenemos que poseer estas promesas en nuestra vida espiritual, para tener ese crecimiento espiritual en nuestras vidas. Estos textos que acabamos de ver nos da esa seguridad de que la iglesia estaba orando en el Espíritu, y tú, iglesia, tú debes de dar ese paso de fe para que tú puedas experimentar estas cosas nuevas a tu espíritu. Debes de interceder de una manera vertical. Es la mejor conexión, más que una red inalámbrica, más que el Wi-Fi. Aleluya. Dios te está ofreciendo estas promesas para que tú te conectes con Dios. Jamás vas a perder la señal donde quiera que tú te encuentres. ¿Cuáles son los problemas que tú tienes para que tú te liberes de esas cosas? Que Dios te libere de esas cosas cuando tú te conectas con Dios de esta manera espiritual, de esta mejor conexión. Es la oración en el Espíritu. Pedro salió y muchas cosas nos habla aquí en la Biblia, cosas que Dios ha hecho por medio del Espíritu. Pero es una de las cosas que podemos señalar cuando Pedro estaba en la cárcel. Son cosas sobrenaturales. No lo pienses más, iglesia. Mira las cosas que son del Espíritu, las cosas que te pueden edificar en tu vida espiritual y llevarte a un crecimiento espiritual. Aleluya. ¿Qué necesitas pedir? Necesitas buscar. ¿Qué dice la Biblia? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se los abrirá. Se les abrirá, dice la palabra. Si tú no buscas, amada iglesia, amado hermano, si tú no buscas, no vas a encontrar absolutamente nada. Te vas a quedar ahí sentado en tu confort y no vas a fluir. El diablo te tiene engañado. El diablo te pone el pie para que tú resbales, para que tú caigas y no resplandezca la luz de las sanas palabras a tu vida espiritual, para que tú tengas ese crecimiento en salud, ese crecimiento espiritual. Dios quiere guerreros, Dios quiere soldados, aleluya, que erradiquen las cosas que son del diablo, las maquinaciones del adversario, las maquinaciones del diablo, donde el diablo te pone pie para que tú tropieces y te pueda llevar por otros caminos, para que tú no hagas la voluntad de Dios. Busca y vas a hallar. Llama y se te va a abrir la puerta. Aleluya. Esperando que esta palabra haya sido de edificación para tu vida espiritual. No dejes de verme por medio de YouTube. Ahí vas a encontrar otros temas espirituales donde tú puedes verme, y es para la edificación de la iglesia, para la gloria y honra de nuestro Dios. Recibe un saludo de tu amigo y hermano Gabo Pérez.